Realmente creo que somos un gremio muy particular. O sea, yo veo los psicóticos que ya no bajaron, yo veo cuadros de ansiedad que no ceden pese a medicación farmacológica sedante. En Madrid agarré el librito de mi seguro médico, había un listado de psiquiatras y dije, voy a elegir uno. Llego a la casa, porque era una casa, me abre la puerta una señora de unos 70 años y me dice, hola chico, espera aquí un momento, oye, por cierto, ¿tienes un cigarro? El estrés postraumático pues tiene esta desgracia de romper los esquemas normales de una niña. En ese entonces yo tendría 14 años, creo. Me pasé toda mi adolescencia entre sufrimiento, drogas, mi ansiedad fue eso, porque no entendieron mi TDA y sufrí muchísimo. Antes era considerado en el DSM como una patología. La gente homosexual, gay, estaba enferma, de acuerdo a los psiquiatras. Un niño de 16 años metido ahí en un despacho todo el día, ¿por qué no puedo estar con los demás? Estas enfermedades no se van, tenemos que aprender a verlas como regalo. Han llegado con ataques de pánico por viajes de ayahuasca, cuando antes no tenían ansiedad. No hay que tomar psicodélicos en crisis, no hay que tomar psicodélicos cuando peor estás. Todo el día pelea, rodeado de drogas, mi mejor amigo traficaba con drogas, de clase. Y claro, yo envuelto en ese mundo, sin ningún tipo de recurso, diciendo, bueno, pues esto es la vida, supongo, ¿no? Lamentablemente vemos hoy un crecimiento de influencers, coaches, guías. No es un profesional, no es una persona que sepa realmente de esto. Tienes que contener el alma y el corazón para no romperte, o sea. Hola Doc, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Íñigo. Bueno, gente, hoy os traigo al canal una persona muy especial, la doctora Carmen Amezcua. Os voy a dejar la descripción de su bio aquí en la descripción del vídeo porque me apetece ir directo al asunto. Tenemos muchas cosas de las que hablar. Doc, una cosa que yo no sabía o no recordaba es que tú viviste un proceso de ansiedad, como yo. Eh, Correcto. pues me apetece que, si te parece, nos cuentes y me encantaría hacer un paso por toda tu historia desde lo que has vivido en el mundo psiquiátrico, de los psicofármacos y tanto a nivel anecdótico, personal, como clínico, profesional, viendo pacientes. Y luego también dar un paso por el mundo de los psicodélicos, porque me apetece hablar mucho contigo, hay mucho tabú, al menos en España, al menos en mi grupo de clientes, gente muy confundida con lo que no es, con lo que no es. Así que no, yo empezaría preguntándote cómo empezó para ti el tema de la ansiedad. Pues mira, siempre fui una niña muy inquieta, muy miedosa de el futuro, muy detallista, muy sensible de el ruido, de las cosas que sucedían en mi entorno. Y bueno, yo creo que donde detona realmente el tema de la ansiedad, Íñigo, fue en 1985. Yo estoy por cumplir 49 años y si se recuerdan, en 1985, en septiembre, pues fue el terremoto pues más grande que ha ocurrido en México y yo estaba en la calle con mi padre y mi hermana en el coche. Vimos cómo se destrozaba mi escuela. No logramos llegar a casa a ver si mi mamá vivía o no vivía y fueron horas de terror, ver muertos en las calles, ver cómo la gente se tiraba de los edificios, ver pedazos de cuerpos en las calles. O sea, fue un momento, mi papá intentaba que no viéramos, o sea, nos decía, por favor, bajen sus caras, pero yo siempre he sido muy curiosa y eso pues obviamente yo quería saber qué estaba pasando y tenía pues mucho miedo y solo escuchaba gritos y cosas romperse y entonces yo creo que ahí pues algo sucede en mi cerebro, o sea, tú sabes que el estrés postraumático pues tiene esta desgracia de romper los esquemas normales de una niña. En ese entonces yo tendría 14 años, creo, y, y pues mi cerebro se rompió por completo, haciéndome obviamente pues una niña, si de por sí ya era, pues en ese momento se quiebra y se vuelve una niña sobreviviente.
nosotros tuvimos que salir de la ciudad, nosotros vivíamos en la colonia Roma, en el epicentro donde pues, se perdió todo, mi casa quedó bastante lastimada, había fuga de gas, estuvimos cerca de 6 meses fuera de casa y pues todo lo que vivimos, las muertes que fueron muy cercanas de amigos, familiares, pues yo recuerdo todavía eso y así se me quiebra la voz, ¿no? O sea, y a partir de ahí pues surgen una serie de traumas en mi vida. Pierdo a mi padre años después de una enfermedad autoinmune. 1 año después mi abuelo. O sea, fueron como pérdidas, pérdidas, pérdidas. Y pues para alguien con esa vulnerabilidad neurobiológica, pues fue terrible. O sea, desarrollé un trastorno de ansiedad muy importante, un trastorno de pánico. Además, siempre fui una niña muy impulsiva, era deportista de alto rendimiento, o sea que eso fue, digamos, lo que me salvó en algún momento. De otra manera, yo te aseguro que yo sería junkie, yo sería mm, pues, un paciente con adicciones, porque, pues sí, yo necesitaba esa dopamina, como bien lo dijiste cuando empezamos a platicar, para sobrevivir mi ansiedad y para anestesiar lo que estaba sintiendo, ¿no? Entonces, pues así fue, Ñigo, así fue un poco esa historia, como tú lo conoces, con muchas altas y bajas, con mucho terror, con mucho miedo de vivir la vida, con la sensación de que nunca es suficiente, siempre falta algo, con este vacío que uno siente cuando vive con ansiedad y con esta, pues sí, con este cerebro amigdalino prendido, siempre sobreviviendo, siempre viendo que no te vayan a fregar, que todo esté bien, que puedas estar vivo. Y, y así fue mucho mi adolescencia. Imagínate además el proceso de la adolescencia con ese cerebro, ¿no? Con una mamá deprimida, con un papá muerto, con una red de apoyo, pues tú lo sabes, las personas que además somos neurodivergentes, eh, pues de repente no encontramos grupos social, o sea, somos siempre los outsiders, somos siempre como los que nos ven raro. Yo fui siempre muy rara, siempre fui alguien que pensaba fuera de la caja, siempre hacía cosas muy distintas a los demás y eso también pues me hizo a un lado de mi grupo social, ¿no? Entonces, pues bueno, así es un poquito mi vida hasta que finalmente pues decido, y no decido, porque esa es una historia que creo que has escuchado de mí, yo llego a la psiquiatría de forma muy serendípica, muy, eh, pues sí, sin querer queriendo, como dicen aquí en mi país, ¿no? Eh, Mi padre cuando estaba en el lecho de muerte me hace prometerle que yo no estudié arte, yo quería ser artista. A mí siempre me ha gustado las bellas artes, yo quería ser artista plástica y ya había hecho los exámenes, o sea, ya había como, pues, ahora sí que apartado mi lugar en la escuela de artes y mi mamá me hace recordar que, pues, una promesa que yo le había hecho a mi padre años atrás había sido justo eso, que yo, pues, no me dedicara a las artes. La familia de los Amezcua es gente muy genial, muy brillante, muy artista, pero lamentablemente con muchos problemas a nivel mental, con muchas adicciones, con mucha codependencia. Y mi papá tenía pavor de que yo me convirtiera en eso. Mm. Entonces, en esa promesa, pues, digamos, decido hacer el examen de medicina y después, pues, me doy cuenta también que serendípicamente, pues, paso el examen, paso en la Universidad Nacional Autónoma de México, que era algo rarísimo, inusual, porque hay muy pocos espacios para estudiar en el gobierno y, y pues llego a la Facultad de Medicina. Así es que mi tutor, eh, pues es un gran psiquiatra mexicano y él me llevó de la mano durante esos años, un poco acompañándome a lo que pues iba a ser pues algo que yo no sabía que hoy me haría tan feliz, que es la psiquiatría. Cuando yo termino medicina, él me dice, yo creo que yo le dije, listo, yo ya acabé, aquí está el título, me voy a hacer arte. Ya me quito Ya, mi carga, ¿no? De papá. ya, listo. Y no, o sea, él me dijo, yo creo que vale la pena
que estudies algo más, o sea, eres una persona como muy brillante y dije, no, yo ya no quiero estudiar más. Y me dijo, yo te regalo el examen nacional de residencia. Tienes que hacerlo, tienes que intentarlo. Y revisamos varias opciones de especialidad y decía, no, es que a mí me chocan los niños, o sea, no, no, yo no soporto la caca, la sangre, o sea, lo hago, pero no quiero eso. Y él me dijo, ¿por qué no estudias psiquiatría? Es la mejor combinación entre el arte, la mente, el espíritu. Y yo dije, ok, pues está bien, no, no fui muy feliz de eso, pero otra vez, ¿no? Otra serendipia, ¿no? Venga, lo pruebo, ¿no? Pasé, Lo llego a decido, ¿no? psiquiatría, exacto, ¿no? Y él me da una pequeña carta de recomendación que yo entrego al instituto y afortunadamente, pues, mi grupo en ese entonces de generación éramos 11. O sea, imagínate de lo que estamos hablando. Eran grupos muy, muy reducidos, gente muy, pues, que había llegado ahí con muchísimo esfuerzo académico y yo. Y así llegué a psiquiatría, fueron otros 4 años muy bonitos, de mucha transformación también humana para mí. Y, y bueno, eso me fue llevando también a no estar tan contenta con este modelo tradicional de la psiquiatría en la cual me formé. Y cada año yo me quedaba como con ganas de, no, esto tiene que haber otra forma, tiene que ser distinto. Eh, Tú has ahora que pues sabes un poquito más mi historia, a mí me fue muy mal con los fármacos, mal, mal, o sea, yo creo que tengo algo en mi hígado, algún citocromo que no funciona bien y reacciono muy mal, o sea, me da náusea, me da vómito, me da migraña, o sea, las, los psicofármacos no son para mí, no son para mi cuerpo. Y no había nada que me ayudara a paliar la ansiedad. Entonces yo pasé por todas las terapias que tú te puedes imaginar, todas las alternativas, las no alternativas, pues tratando de aliviar lo que me pasaba hasta que llego a lo que hago hoy, ¿no? Que es la psiquiatría integrativa. Y esa es un poco, en resumen, la historia de mi vida con ansiedad y por qué hoy hago lo que hago. Me encanta. Me gustaría, antes de que siguiéramos, que definiéramos varias cosas, porque primero la neurodivergencia, que es algo que yo hacía tiempo no había escuchado y me encantaría entenderlo contigo más. Y luego también el tema de la psiquiatría, los términos psiquiatría funcional e integrativa, me han venido algunos típicos escépticos científicos diciendo esos términos, como que se les saltan las alarmas, ¿no? Y a mí me encanta la perspectiva integral, que la aprendí de Ken Wilber, soy súper pro eso. Y también me encantaría, una vez definido lo que es neurodivergencia y psiquiatría integral y funcional, ver qué es lo que no te ha gustado de la psiquiatría y que has querido cuestionar, específicamente qué creencias, podemos hablar del mito del desequilibrio químico, la medicalización de la vida diaria, el DSM, bueno, todos los escándalos que ha habido en psiquiatría. Yo me he inventado dos categorías, obviamente arbitrarias, pero está la psiquiatría oscura, inconsciente, que tiene una historia, es una de las profesiones con una historia más oscura que hay y mucha gente no lo sabe y quiero que lo sepan aquí en el canal, ¿sabes? Y qué mejor que verlo contigo, que has tenido experiencia de primera mano en todo eso. Y luego está para mí la psiquiatría más consciente, funcional, integrativa. Muchos psiquiatras hemos hablado, mi hermana y yo, y que es también un mundo que mucha gente no conoce. Eh, Voy a contar una breve anécdota antes de seguir porque me parece muy relevante. Te juro que la siguiente historia es verdad, ¿vale, Carmen? Que un día, yo también soy muy curioso como tú, demasiado a veces, en mi búsqueda de soluciones y de conocer todo este mundo, en Madrid agarré el librito de mi seguro médico, había un listado de psiquiatras y dije, voy a elegir uno. Y voy a ver, porque ya teníamos el proyecto y muchas personas nos contaban historias tanto macabras como maravillosas con psiquiatras y quería entender. Y entonces dije, bueno, pues mira, voy a ir a la consulta de esta psiquiatra. Y nada, me voy a inventar unos síntomas y a ver qué narrativa me cuenta, a ver qué me recomienda, ¿no? Llego a la casa, porque era una casa, me abre la puerta una señora de unos 70 años
Y me dice, hola chico, espera aquí un momento. Oye, por cierto, ¿tienes un cigarro? Y yo, no, no, ya no fumo, tal. Ah, ok, ok, bueno, espera aquí. Espero 5 minutos, entro en la consulta y le digo, no, pues nada. Me dice, ¿qué te pasa? Cuéntame. Y le digo, no, pues nada, me siento decaído, estoy un poco apático. Y de repente me suelta, pues mira, yo te puedo recomendar antidepresivos. A la gente le va genial, son como caramelos. Te lo juro, Carmen, te lo juro por Dios que es verdad esta historia. Obviamente esto solo es una historia concreta y no estoy generalizando, por favor, disclaimer, ¿vale? La mayoría de Sí. psiquiatras no son así, pero y dije, ok, y dije, no, no, quiero probar el modafinilo. Y, pues no lo conozco. Bueno, y le dije, no, es para la concentración y tal. Bueno, pues yo te lo mando y luego ya me contarás. Y yo, ok, ok, ok. Le di una receta que luego no usé y me fui a casa, bastante tocado. Wow. Y sí, lo hablé con mi hermana tiene bastante experiencia trabajando con psiquiatras, trabajó varios años en el Hospital López Ibor de Madrid y me dijo que obviamente eso era un caso concreto, pues yo no se lo conté a nadie más y me lo guardé como historia para mis newsletters, ¿no? Pero me quedé tocado. Entonces, bueno, volviendo a lo de antes, ¿qué es neurodivergente? ¿Qué significa ese término? Mira, no es un término médico, surge hace pocos años, yo diría en los años 90, incluso finales de los 80. Alguien que describía como un sistema operativo diferente al sistema operativo de la mayoría. Y al sistema operativo de la mayoría le vamos a llamar neurotipicidad, es decir, aquel proceso de pensamiento donde el pensamiento, la emoción y la conducta pues son lo que la norma espera, son lo que el mundo espera de las personas. Que si algo sucede de forma errónea, pues tu pensamiento comience a actuar, sentir y entonces llevar una acción que pues vaya de acuerdo a eso y a lo que la sociedad o el mundo espera. Ese sistema operativo pues lo tenemos o lo tienen el 80-90% de las personas en el mundo, mientras que hay una diversidad de pensamientos, sistemas operativos que no son Android, vamos a decir, y a lo mejor son los iPhone, ¿no? Donde pues vemos un sistema que opera completamente diferente a la norma, a lo que la curva de Gauss espera. Y a eso le vamos a llamar neurodivergencia. Hoy hay varias patologías que están clasificadas como patologías que entran en este cajón, como son el déficit de atención e hiperactividad, como son los síndromes del espectro autista, en particular uno que es muy funcional que se llama Asperger. También trastornos de ansiedad graves como el GIS de la Tourette, el trastorno obsesivo compulsivo, algunas dispraxias, algunas discalculias, o sea, fenómenos neurológicos que hacen que la gente procese distinto el pensamiento. Y hoy día pues hay un debate como moral, ético, que tiene que ver con justamente esta clasificación que ha hecho la psiquiatría vieja o la psiquiatría jurásica, ¿no? Sobre los trastornos. Y te voy a dar un ejemplo en particular, que es la homosexualidad. O sea, el tener un, pues, un gusto por cosas diferentes, antes era considerado en el DSM como una patología. La gente eh, homosexual, gay, estaba enferma, de acuerdo a los psiquiatras. Y eso pues cambia, no hace mucho, Íñigo. Y gracias a la pelea de toda la comunidad y a entender que somos pues un cuerpo y una mente diversa y que tenemos la oportunidad de elegir lo que nos hinche la gana hacer. Y de la misma manera está ocurriendo con estos cerebros que operan distinto y que hoy están clasificados como cerebros enfermos. Yo creo que alguna vez lo platiqué contigo. El problema del TDA no es el TDA. El problema del TDA es lo que ocurre cuando alguien se topa con un TDA en una escuela y la escuela no tiene el sistema para entender a ese niño, cuando no hay un esquema de comunidad a nivel académica, universitaria o a nivel laboral que pueda darle las herramientas a ese cerebro para funcionar en un entorno mucho más equitativo. Y entonces la gente sufre de depresión, sufre de ansiedad,
porque se siente alienada, porque se siente aparte, porque se siente que no cabe, ¿no? Y obviamente hay mucha discriminación, hay mucha como reject, ¿no? Hay mucho Te cuento, rechazo. no sé si te conté lo que me pasó a mí, pero en el colegio, en el primero al que fui, estaban tan desesperados conmigo. Las profesoras me querían mucho, pero la directora llegó un momento, yo reprobé curso, repetí y claro, tenía dominados a todos mis compañeros porque eran los chiquitos, los pequeños, y liaba unas monumentales. Y la directora, como obviamente no tenían herramientas, me encerró en su despacho y me dijo, tú no puedes estar en clase, tienes que estar solo. Y claro, imagínate yo la ira, la frustración, la tristeza de decir soy tonto. Yo obviamente creí soy tonto y o soy raro o un niño de 16 años metido ahí en un despacho todo el día porque no puedo estar con los demás. Y recuerdo que obviamente la puerta del despacho estaba un poco abierta porque no me querían dejar solo y me vio la secretaria del colegio, me vio que me estaba yo solo llorando, me vio, le di tanta lástima que me dijo, vete si quieres. Me escapé del colegio y llamé a mi madre y le dije, mamá, no puedo más, sácame de aquí. Y descubrí un colegio que había en Madrid, había dos colegios que te pasabas de curso si hacías un cursillo de verano, no tenías que pasar los exámenes. Y para eso fue mi obsesión, yo voy a este curso. Conseguí convencer a mis padres porque, claro, llegamos a la prueba del colegio y vio todo a delincuentes juveniles ahí que parecían skinheads o parecían de los peores barrios. Y mi padre, ¿pero esto qué es? Y yo, no, 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 por favor, por favor. Y lo conseguí y al final eso, me pasé toda mi adolescencia entre sufrimiento, drogas, mi ansiedad fue eso porque no entendieron mi TDA y sufrí muchísimo. Pero bueno, también estoy agradecido porque me ha llevado a tener esta conversación contigo y a otros mundos mágicos que no sé dónde estaría a día de hoy. Entonces, bueno, lo uso como regalo. Pero bueno, sigue, perdona, que No, te he y interrumpido. yo creo que hacia allá va un poco como la pelea que hoy ese grupo de personas, que además te voy a decir algo, o sea, es el autodiagnóstico que hoy, gracias a este tipo de programas, gracias a esta comunicación tan abierta que estamos teniendo, gente que sufrimos, que yo hoy tengo un hijo de 11 años ya y él es neurodivergente, tiene el diagnóstico de déficit de atención, incluso estuvimos como revisando si no estaba dentro del espectro. Eh, un niño que piensa completamente diferente, pero un niño amorosísimo, ¿no? Y hoy muy solo porque, pues, en comparación con sus pares, pues él no encuentra eco a sus intereses, a él le gusta la biología, los insectos, tiene un pensamiento muy distinto, ¿no? Entonces, cuando me pasaba a mí, pues decía, bueno, no importa, pero como decimos aquí en México, cuando le pasa a tu hijo, pues te pones como leona, ¿no? Y entonces, justo esta pelea de la neurodivergencia fuera de, pues, el catálogo de enfermedades, debería de ser parte de la diversidad humana, debería de ser parte, y el poder ser parte nos permitiría entonces exigir a las escuelas, a los colegios, que tuviera esas herramientas que pues niños como nosotros no tuvimos, ¿no? Y evitar el sufrimiento, evitar entonces sí la enfermedad, porque cuando ya tenemos un fenómeno ya bien arraigado de ansiedad, de depresión, pues se convierten también en enfermedades crónicas con las cuales tenemos que lidiar para toda nuestra vida, o sea, no es algo que desaparezca y eso es algo que yo le digo mucho a mis pacientes, es triste, pero estas enfermedades no se van, tenemos que aprender a verlas como regalo. Y eso para mí ha sido la transformación de poder entenderme a mí y dejar de verme como un bicho raro y dejar de catalogarme como, pues sí, tú estás loquita, ¿no? Porque incluso yo misma me lo decía, ¿no? Y el hablar hoy bonito de lo que me pasa, el hablar hoy bonito de mí, de este cerebro y de este sistema operativo que yo tengo, me hace también pues ver el mundo diferente, enfrentar el mundo diferente y hoy justo hacer lo que hago, que es algo distinto, que muy pocos están atreviendo a hacer, que es el siguiente tema que me decías, que es
lo funcional y lo integrativo en salud mental, ¿no? O sea, salud mental y psiquiatría, Íñigo, tiene una historia de estigma terrible. O sea, el cerebro era un órgano que se estudiaba aparte porque nadie entendía, y el alma, o sea, las ideas estaban como en una nube externa que no pertenecía al cuerpo físico. Eso Y déjaselo a los entonces, filósofos, ¿no? Y tal. exacto, y entonces eso lo veía alguien más, y el estudio de ese pensamiento, de la emoción, de la acción, del comportamiento, no estaba en la medicina. O sea, la gente que actuaba distinto, los neurodivergentes de esa fecha, la gente que salía de estos fenómenos de la curva de Gauss normal en la época, estoy hablando en la época de la Inquisición, en la época de la Revolución Francesa. ¿Qué pasaba con toda esa gente? Esa gente era encarcelada, era llevada a la hoguera, era decapitada, era metida al río, era encerrada bajo cadenas, aislada, o era definitivamente sacada del pueblo desde que la familia identificaba que había algo anormal, ¿no? Y ese sufrimiento del estigma de la psiquiatría, pues no para en la medicina hasta hace muy poco tiempo atrás. O sea, yo te puedo decir que las neurociencias toman un nivel distinto hasta que Barack Obama, o sea, imagínate lo que te estoy diciendo, determina que va a haber una década de ciencia y de investigación del cerebro. Y es ahí cuando se disparan y se permite ampliar un poco más lo que pues es el por qué, el para qué y el cómo del cerebro. Pero te estoy hablando de Barack Obama, o sea, antes de él, y 2012 tú, o por ahí, o... exactamente, o sea, y te estoy, pues también, el otro día estábamos en una cena con unos doctores, todos muy famosos, y estábamos Agustín Torres, que es psicogeriatra, y yo, ahí yo le decía, ¿qué hacemos tú y yo aquí? Pues quién sabe, ¿no? Y uno de ellos nos preguntaba que hace cuánto existía la psiquiatría en México, porque él pues conocía a mucha gente vieja que se hacía llamar psiquiatra, pero que no era psiquiatra. Y Agustín y yo nos dimos cuenta que él es más grande que yo, él había sido de las primeras generaciones con título de especialidad en psiquiatría en México. Te estoy hablando, yo tengo casi 49. Imagínate, o sea, dimensionemos lo que te estoy diciendo. Yo soy de las psiquiatras viejas, o sea, viejas de México, con Wow. estos primeros títulos de especialidad. O sea, es algo que inaudito, ¿no? Investigación en genética molecular, ingeniería, anticuerpos monoclonales, no existían en psiquiatría hasta hace 5 o 6 años. O sea, no había. Hoy las moléculas además están direccionadas en los pipeline para demencia, o sea, cosas que pues bueno, o sea, definitivamente tocan esa pirámide poblacional que se está invirtiendo y que le va a dar al gobierno más lata, que son los viejos, ¿no? Pero toda la población joven, los niños que están sufriendo hoy ansiedad, depresión, los adolescentes que están con un déficit de atención, porque además el déficit de atención pues es alimentado por la cantidad de estímulos que tenemos con estas pantallas, el estar absolutamente inmersos en la tecnología. Hoy viene la inteligencia artificial a darnos un poquito más en la madre, o sea, en el sentido cognitivo. Yo no estoy diciendo que no sea una belleza a nivel de la productividad y el capitalismo, pero a nivel del cerebro, pues sí va a ir mermando cosas, porque lo que tú hacías antes y te costaba trabajo investigar, averiguar, pensar, pues hoy tú le vas a decir a la máquina que te lo haga solo, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí te doy un poquito de contexto de lo que históricamente ha pasado con esta especialidad. Es una especialidad muy arcaica, una especialidad donde el psiquiatra, y creo que yo lo platiqué contigo en la primera consulta, éramos la gente floja, la gente que no quería estudiar, la gente que, como los más malos de la carrera, estaban, o sea, los Mm. burros, digamos, ¿no? Aquí en México decimos los huevones, o sea, la gente que no quería echarle ganas, no quería esforzarse, eran los que iban a psiquiatría. O sea, imagínate de lo que yo te estoy hablando, ¿no? Entonces, claro, además ser psiquiatra ya tenía su estigma. Sí, esta vieja pues está en psiquiatría porque está loca. Y claro, vela, o sea, tiene ansiedad, tiene, ¿no? Y cuántas historias no conoces tú de psiquiatras que están de atar, o sea, ¿no? Porque claro que además pues esto
con tu historia personal, pues te llega diferente, de alguna manera somos personas, los psiquiatras, y yo no creo que alguien no pueda quedarse con su piedra guardada. O sea, realmente creo que somos un gremio muy particular, que tenemos que lidiar con demonios y con historias que de verdad, o sea, tienes que contener el alma y el corazón para no romperte, o sea, romperte en la violencia, en el abuso, en el dolor absoluto, en el suicidio, en la pérdida de la esperanza de la gente. O sea, es una especialidad médica que requiere mucha fuerza y sin embargo, esa fuerza y esa valía no nos las están dando porque somos psiquiatras, porque no operamos, porque pues no usamos ningún aparato, porque Encima a lo que te enfrentas todo, no solo los psiquiatras a lo que se enfrentan personalmente con sus propios demonios, sino lo que tienen que ver todos los días. sí, no, yo, mira, justamente la semana pasada, eh, pues me estaba replanteando como hacia dónde ir con esto, porque a partir del COVID, la historia con el suicidio ha sido una cosa tremenda. O sea, yo llevo casi 25 años de ser psiquiatra y hasta el 2020 atrás había tenido un par de casos o de intento o de suicidio, donde, pues bueno, difícil, el cuerpo, trabajar con la familia, el tema legal, o sea, del 2020 a la fecha llevo 8, o sea, 8 casos de gente que está dentro de mis consultantes, de los familiares de mis consultantes, donde, pues imagínate estar lidiando con ese dolor tan profundo, con esas imágenes catastróficas, ¿no? De gente ahorcada, gente en el pasaje del metro, o sea, no es fácil, ¿me entiendes? Lidiar con eso y yo decía, pues claro que yo tengo que cuidar mi salud mental, o sea, claro que yo tengo un hijo chiquito que me necesita más fuerte que nunca, o sea, ¿cómo hago yo para evitar ver ese tipo de pacientes? Y la verdad no hay forma, o sea, o estás aquí y te haces fuerte de otra manera y buscas la forma de contenerte y de como liberar esas historias de tu mente y de tu corazón, o no puedes y te vuelves entonces un psiquiatra que ya no es humano, que ya es otra vez Desapegado, ¿no? desapega, que sí hay, o sea, y como dices, no son todos y no generalicemos, ¿no? Pero sí los hay, sí hay aquellos que pues, seguramente han logrado este mecanismo de defensa Exacto. y, y están además muy especializados en cosas con unos pronósticos tremendos, adicciones, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos limítrofes de la personalidad, que suelen TOC, trastorno obsesivo compulsivo, que suelen ser casos muy difíciles de tratar, con muy pobre pronóstico, con pues, pocos tratamientos farmacológicos a la mano. Eh, y hoy son esos psiquiatras los que pues, tienen que agregar como blindaje extra para poder lidiar con esas historias, ¿no? Pero definitivamente, cuando tú te topas con la psiquiatría integrativa o la psiquiatría funcional, que hay que aclarar que a ninguno de nosotros en medicina nos enseñan ese camino, a nadie. O sea, la currícula de las universidades a nivel internacional en medicina y en psiquiatría no integra ni la nutrición, no integra ni toda la parte humanística, no integra el observar al individuo con una visión de dron, con una visión de este ser Sistémica. humano. Es padre, es esposo, es influencer, es pues un businessman, tiene familia, tiene padre, tiene madre, tiene hermana. Pues, ¿quién es Íñigo? ¿No? Claro. ¿Y qué lo rodea? ¿Y qué le preocupa? ¿Y qué le emociona? ¿Y qué come Íñigo? ¿Y qué hace? ¿Y cómo es su rutina? ¿Y cuánto duerme? Y jamás, o sea, eso nunca nos los enseñaron. Y pues bueno, creo que es demasiado complejo, a lo mejor como para meterlo toda la currícula. Y entonces surgen, te digo, estos outsiders que dicen, oye, ¿y qué tal que, o sea, dejamos de observar al individuo de esta manera y regresamos además a lo que nos enseñaron en el pasado, las comunidades, lo que nos enseñó la medicina china, la medicina ayurvédica, la medicina del oriente, y entendemos al ser humano distinto y lo conectamos con la tierra y le damos cosas
que vienen de la tierra. Y entonces que coma algo fresco, colorido, de la estación, que además se pueda mover con el universo, que pueda caminar en el bosque, que pueda sembrar, que se pueda mover. Que le dé la luz del sol, que ahora está demostrado, ya sabes, el doctor Andrew Haberman está machacándolo en redes, la importancia que el sol te dé nada más despertar en las retinas y cómo eso te regula hormonas, el sueño. Eso es importantísimo, afecta mucho al estado de ánimo. Y fíjate cómo son cosas básicas, son cosas que pueden hasta resultar estúpidas, ¿no? Es decir, pero eso te puede hacer una diferencia en salud mental impresionante. O sea, hoy no sé qué esté sucediendo en Europa, pero en Latinoamérica el número de horas que duermen los jóvenes se está reduciendo a 5 a 6 horas promedio, cuando un joven en la etapa adolescente de neurodesarrollo mayor debería de estar durmiendo mínimo 8. ¿Por qué estamos durmiendo tan poco? Pues porque scrolleamos, porque estamos Bueno, metidos en las pantallas, yo ¿no? me O sea, dormía, me acuerdo, con 18 años, atenta a esto, ¿eh? Con 18 años tenía tele en mi cuarto, me dormía fumando cigarros, viendo un programa que se llamaba Crónicas Marcianas, que era todo cocainómanos gritando. Me dormía como a las 2 de la mañana y me levantaba a las 7. O sea, imagínate, efectivamente, 5 horas fumando tabaco, gritos, hablando de drogas y hablando de drama. Y luego me iba a un colegio que estaba lleno de lo mejor de cada familia, todo el día pelea, rodeado de drogas, mi mejor amigo traficaba con drogas de clase. Y claro, yo envuelto en ese mundo sin ningún tipo de recurso, diciendo, bueno, pues esto es la vida, supongo, ¿no? Una cosa sí. que te quería preguntar, algo que me mosquea, me salta la alarma, no cuando lo dices tú, por supuesto, pero en psiquiatría se usa mucho el marco de enfermedad mental, de tienes un desequilibrio químico y ese desequilibrio químico hay que regularlo con un medicamento, que ya hay psiquiatras conscientes que han dicho que, bueno, esos medicamentos a veces no es que eh, equilibren un desequilibrio, sino que generan un desequilibrio. Entonces, volviendo un poco a todo eso que no te latía, no te encajaba del mundo de la psiquiatría jurásica, que me encanta que uses ese nombre porque yo lo uso también mucho, y los psiquiasaurios, no quiero ser despectivo, pero me encanta, lo uso en plan modo cómico, ¿no? ¿Qué, qué onda con lo del desequilibrio químico? Porque algunos dicen que es un mito y que no se puede medir eso, llevan 30 años intentándolo. ¿Tú cómo lo entiendes? Pues imagínate que ya hablamos de la historia y ya hablamos que hace cuánto, o sea, 2010, vamos a suponer que comenzó la década de investigación del cerebro, ¿no? No sabíamos en realidad qué pasaba. O sea, ¿quiénes colocan el presupuesto de investigación para medicina? La mayor parte de las investigaciones son pagadas por el gobierno o son pagadas por industria farmacéutica. 80% de esas investigaciones las paga la industria farmacéutica, no el gobierno. Y el gobierno, te hablo de instituciones académicas que genuinamente a lo mejor querían averiguar algo y pues llegaba la industria con billones de dólares para un protocolo para poder vender una sustancia y obviamente pues le decían, a ver, estúpido, quítate, o sea, va a entrar porque necesitamos los pacientes para generar ese protocolo y vender la droga. Y pues lamentablemente esta historia suena y yo siempre les digo, yo no soy una persona que se, digamos, como que se case con estas grandes, los falsos mitos y las falsas historias y que, pero claro, o sea, necesitas tener un poquito de cordura y de conciencia para entender que esto iba a ser una historia fatal en el mundo de la psiquiatría. O sea, si 80% de las investigaciones las llevaban las grandes industrias farmacéuticas para vender el medicamento, ¿qué te iban a vender? Y la otra cosa que yo fui parte, yo trabajé en la industria farmacéutica y creo que eso es parte de mi dark side, que hoy me da muchísima como bagaje, o sea, lo que yo te estoy diciendo, yo lo vivía dentro, no voy a decir los nombres de las industrias porque trabajé además en las top 5 del mundo, ¿no? Pero es real lo que te estoy diciendo, o sea, la investigación la diriges hacia lo que tú quieres vender, o sea,
no es qué Está al sucedió y revés, está entonces qué hecho al revés, hacemos. ¿no? No, 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 no. A ver, ¿qué es lo que queremos vender? No, pues que este es un antidepresivo, bla, perfecto. ¿Qué tenemos que hacer? Y se reunían con los advisory, que eran los médicos más talentosos, los médicos más conocidos, ¿no? Se les ofrecía dinero y no era poco dinero. Yo me recuerdo perfecto haber ido a muchos congresos en un rollo de luxury, de lujos, absurdo haber pagado boletos de básquetbol, boletos en conciertos, o sea, era realmente un compliance perdido y donde tú dime si me estás invitando todo eso, yo me la paso bomba, o sea, y nada más es porque pongas mi nombre y yo acepte que lo que dice ese paper es real. O sea, pues ahí siento yo que se terminó de corromper todo esto y entonces las investigaciones básicas del funcionamiento del cerebro, pues no sabemos hoy día qué tanto, o sea, qué tanta maraña de esta corrupción que acompañó al sistema de salud mental y a la psiquiatría de ese entonces, que repito, es una psiquiatría nueva, nueva, porque te estoy hablando hace 20 30 años. O sea, ¿cuándo surge el Flozac, la fluoxetina, el Prozac? ¿No? Hazte cuentas y ese es, esa es la psiquiatría moderna. A partir de ahí, de los inhibidores de recaptura de serotonina, es que está la psiquiatría moderna. Antes de eso, era una psiquiatría absolutamente arcaica, una psiquiatría que no tenía sentido, ¿no? Que solamente generabas molestias para el paciente, efectos secundarios mayúsculos, o sea, mayúsculos, te hablo movimientos anormales, acaticia, síntomas extrapiramidales, el paciente no se podía mover, babeaba todo el día, sedado todo el día. Esa era la manera en la que nosotros nos aproximábamos a todas las enfermedades mentales, fuera la que fuera, ¿no? Entonces, claro que, pues, ¿cómo cambiamos ese rumbo cuando hoy, nuevamente, ¿quién invierte en investigación? Pero un momento, entonces, tú como profesional clínica o incluso un paciente o un humano que quiere estar informado y que quiere hacerse responsable de su tratamiento, de su camino, ¿hasta qué punto puede confiar en la evidencia científica? Pues mira, eso yo siempre, O sea, siempre es como un que tema me lo tomo delicadísimo, ¿vale? Espero muy que no nos delicado, cierren el canal de YouTube o algo, pero pero, pero te voy a decir, o sea, y creo que vale la pena como simplemente poner como un question mark en nuestra cabeza. O sea, yo te estoy hablando de algo que sucede y eso además sí lo puedes tú leer a sí, nivel de claro. toda la información pública que hay. En cuánto se le invierte a investigación en neurociencias y en psiquiatría hoy día, quién invierte en investigación y neurociencias, quiénes son los advisors. Ha habido incluso muchísimos papers de gente que había sido el gurú del déficit de atención, que había hablado maravillas del metilfenidato, por ejemplo, y después se sabe que fue, pues lamentablemente, pues miembro de este grupo de corrupción. O sea, eso está en papers, eso está en las No, noticias, sí, eso sí, no. la industria farmacéutica es la que más multas ha pagado, no solo en tema de psicofármacos, o también con temas del dolor. Y bueno, acaba de salir un documental en Netflix grandísimo, sí, sí. Entonces, Entonces, a ver, no, no, yo no te digo, no, pues no crean, o sea, no crean porque entonces nos volvemos un poco esta corriente de, ¿cómo les llaman? conspiranoica, ¿no? Los conspiracionistas, ¿no? De, güey, no, todo es de mentira y nada es verdad y entonces hay que creer. No, o sea, creo que tenemos que saber poner el punto en el lugar correcto, pero tener objetividad y tener pues un poco de raciocinio con respecto a lo que históricamente está ocurriendo en ese momento y a lo que está ocurriendo hoy día. ¿Por qué empieza a surgir la industria del wellness? ¿Por qué empieza a surgir la industria de la medicina funcional, la industria de la medicina integrativa? También hay un negocio ahí, Íñigo. También el hacer un protocolo de psiquiatría integrativa es carísimo. O sea, escuchaba a un doctor que es influencer en México, o sea, hablar un poco como del beneficio de los ricos que tienen esta capacidad de ir a un retiro de yoga, que pueden comer comida orgánica, que pueden gastar lo suficiente para tener, o sea, y digo, yo no soy definitivamente una persona rica,
nací en una clase media baja, pero hoy entiendo que la responsabilidad que yo tengo sobre lo que como, lo que hago, puede llegar a ser tan básico y tan gratis, ¿no? Que es parte de lo que yo trato de contagiar en mis pacientes, ¿no? Sin embargo, en México estoy yo solita como psiquiatra integrativa, no hay nadie más. Hay muy pocos médicos funcionales en México, el 80-90% están concentrados en Ciudad de México, ¿no? Entonces, la, la, pues digamos que el equipo multidisciplinario de lo integrativo, que es la nutrición funcional, que es la nutrición psiquiátrica, que muy pocos, y yo me encantaría que hicieras un programa de eso y conozco a la persona idónea para que lo haga. ¿Cómo está vinculado el sistema intestino-cerebro con la producción de neurotransmisores? Si es realmente eso lo que está fallando, si lo que falta es el balance. Imagínate nada más ve esto que te voy a decir. 80% de la serotonina se secreta en los enterocitos, se secreta en la panza, no se secreta en la cabeza. Entonces, ¿dónde están los inhibidores selectivos de la refactura haciendo un balance cuando el 80% de lo que te hace falta aparentemente en la depresión, que es serotonina, está en la panza, está en el intestino? O sea, a ver, nada más dime, no necesitamos ser conspiracionistas, no necesitamos como echarnos al mundo de la farmacéutica encima de forma gratuita. Es que es una pregunta que eso es ciencia también. El sistema intestino-cerebro está estudiado por la ciencia. Bueno, hace Estos poco datos son leí datos duros, sí, claro, de la doctora ¿no? Rhonda Patrick, que me parece una genia, diciendo cómo se ha demostrado que el omega 3 a veces tiene mejores resultados que los antidepresivos. Y volviendo a lo de que es muy caro, yo entiendo que es muy caro, yo tampoco soy rico, pero por ejemplo, hay cosas que a veces en vez de irme a una cena de lujo o comprarme un reloj, me lo gasto en omega 3, que es bastante caro y sobre todo el de buena calidad. Sí. Entonces, sí, hay muchas opciones gratis hasta que uno consigue hacerse con eso. Luego también es bueno que muchas de las cosas que son muy caras del wellness, en el fondo no sirven para mucho, pero sí que hay algunos básicos que funcionan muy bien, que bueno, si haces un esfuerzo por aquí y por allá y ahorras, pueden cambiar el juego. Pero sí, estoy completamente de acuerdo. Sí, y digo, o sea, podemos hablar tan bien o tan mal de lo que ha sido este sistema, y te hablo del sistema de investigación, ¿no? Hoy, claro que eso le ha restado credibilidad a la industria y la gente, o sea, a mí llegan personas de, yo ya no quiero tomar esto. No, es necesario porque, a ver, hoy no sabemos, hoy, por ejemplo, vamos a ir llegando al tema de los psicodélicos en los años 60, eso se fue al caño, o sea, lo metieron en el bote de lo clandestino, de esto es Nixon fue, ilegal. ¿no? Porque Ajá, o sea, les dio mucho el miedo, gobierno ¿no? de Nixon dijo, vamos a callar a todos estos, no nos conviene, no, esto está haciendo una revolución. Y claro, también es cierto que la gente eh, hizo mal uso, como yo te diría, hoy en esta nueva, eh, pues como revolución psicodélica de este año, de este siglo, pues también, ¿qué está pasando hoy en las bodas, en las reuniones de las fiestas, en los conciertos? O sea, la gente está abusando a través de los psicodélicos, está haciendo mal uso. Hace un par de meses salió aquí en México un paper donde hablaba de cómo las sustancias que conseguían los chavos en los conciertos, sobre todo en los conciertos de música electrónica, pues estaban llenos de fentanilo, estaban Uf, llenos de cocaína, estaban qué llenos de peligro. metilfenidato, o sea, no había pues un producto 100%, o sea, psicodélico 100% la molécula que estabas buscando. ¿Por qué? Pues porque vemos que eso es mucho más barato y la gente, pues no, ellos no saben que esto puede estar como mezclado con otro tipo de sustancias que pueden llegar a ser mortales. O sea, el fentanilo a dosis, incluso no tóxicas, puede llegar a matarte, No, ¿no? están corrompiendo todo los psicodélicos, que es algo sagrado, incluso no solo en la calle, por un lado, incluso los chamanes hipsters, que ahora hablamos de ellos, y luego por otro lado también la industria, o sea, que quieren capitalizar en ello, todo Silicon Valley, y muchos están muy motivados, y está habiendo, yo percibo,
Ahora lo comentamos, pero me gustaría que definieras qué son los psicodélicos, pero está viendo como una especie de, no lo voy a llamar guerra, pero la parte ancestral, sagrada de las tradiciones antiguas que respetan muchísimo los procesos y la tecnología y la industria que quiere meterse ahí, que algunos científicos lo hacen con todo su corazón y todo su amor y lo quieren hacer respetando esa parte ancestral que lleva cientos de años haciéndolo, pero otros que, claro, ven el dinerito y dicen, vamos aquí. Entonces, antes de irnos ahí, que me parece importantísimo hablar de ello, ¿qué son los psicodélicos? Los enteógenos, las plantas maestras, Pues ¿cómo los mira, defines? son moléculas que modifican el estado de la conciencia y modifican la percepción sensorial de los seres humanos. Y estas sustancias se encuentran tanto en algunas plantas u hongos como han sido sintetizadas a partir de esas plantas u hongos y de esa estructura molecular por el hombre. Entonces tenemos una clasificación de enteógenos o psicodélicos naturales que vienen de plantas e incluso de animales, en el caso del bufo o las ranas, ¿no? que también son moléculas que hoy sabemos, el DMO es un potente psicodélico de los más potentes que hay. Y por otro lado tenemos los enteógenos sintéticos, como la ketamina, el LSD, el MDMA, la cocaína, o sea, hay montones, montones, tanto que vienen de la tierra, la naturaleza, como aquellos sintetizados por el ser humano. Y pues siempre han existido milenariamente los dos, incluso si bien no se considera enteógeno, pero el alcohol, por ejemplo, lo utilizaban nuestros ancestros en ceremonias para entrar en esta mareación, para entrar en este estado, ¿no? Como distinto de conciencia y poder abrir un poco como este corazón. Las pócimas que contenían fermentos han sido ancestralmente parte de las fiestas, parte de la sanación de pueblos originarios, de pueblos indígenas de todo el mundo. Y las plantas, la herbolaria, estas plantas que te conectaban con este misticismo, que te hacían observar el futuro de la gente, el futuro del pueblo, que conectaban a las comunidades con su dolor, con su alegría, pues también es algo que milenariamente pues ha sido tradición, o sea, esto porque ha estado ahí, ¿no? Y pues bueno, yo creo que hay muchas cosas bonitas que, como bien dice, se deberían de respetar. Sin embargo, esta nueva revolución, sí veo yo un choque, y tú lo vas a ver en todos los congresos y en todos los sitios donde se reúnen estas grandes personalidades de los psicodélicos, cómo hay este pleito entre las comunidades oriundas, originarias, indígenas, como también se les llamaba, con la ciencia occidental, que hoy pretende medicalizar el uso de psicodélicos, tener clínicas de psicodélicos donde el paciente va con el doctor, con el equipo multidisciplinario, se le aplica el psicodélico y hay un proceso de preparación, un proceso de toma y un proceso de integración psicodélica que, por ejemplo, los pueblos originarios no hacían ni tenían sistematizada de esa manera. Entonces, hoy un poco esos pueblos, y yo te hablo en particular de México, con lo que ocurre con los silosibes. Los silosibes, lo sabes muy bien, pues han sido como el ícono de la comunidad mazateca, de María Sabina, de Oaxaca, ¿no? O sea, tú vas a México y si eres un psiconauta, quieres ir a Oaxaca a No, comer Carlos hongos. Castaneda, don Carlos, Juan Matus. Yo me vine a México por don Juan Matus. O sea, bueno, y porque tenía aquí dos de mis mejores amigos, pero algo me llamó de México. Dije, yo había leído todos los libros de Carlos Castaneda y más allá de que fueran una alucinación suya y que seguramente se inventó todo, a mí la figura de don Juan Matus me trajo a México, a claro, vivir aquí. claro. Y entonces imagínate, pues que hoy comienza ya, porque creo que el avance es muy lento, pero ya está, eh, donde a nivel del gobierno, a nivel del Senado, a nivel ya gubernamental, pues están llevando a cabo iniciativas donde pueblos originarios y ciencia se están Integrando, ¿no? enfrentando, Ah, bueno, enfrentando, pero enfrentando también hay e gente intentando intentando integrar, integrar. ¿no?
y ahí es donde yo veo como el mayor reto en el futuro, cuando menos en Latinoamérica, de lo que va a ocurrir, porque aquí sí ellos son, o ellos se creen los dueños de esa medicina. Y entonces otra vez, volvemos a este debate de siempre, que es maravilloso en lo que hacemos tú y yo, que, pues bueno, ¿quién tiene la razón? O sea, yo soy un psiquiatra, yo no soy chamana, yo respeto las tradiciones, trato en la medida de lo posible de siempre tener esa conciencia de que estamos trabajando pues, con conciencias y con cerebros que están sufriendo, que están dolientes, y que si esto puede ser una oportunidad de mejora, que lo es en un gran porcentaje de los casos, pues bueno, también tratar de mantener esta parte tradicional porque soy mexicana, porque sí respeto y amo y además soy muy cercana a esas culturas y a esas tradiciones, pero entonces, ¿qué tanto yo tengo que ser la médico de bata, que tiene que abrir la consulta, que tiene que tener el permiso de COFEPRIS o de la agencia regulatoria, Mm. que tiene que, ¿no? O sea, entonces se vuelve a un tema de mucho debate, Ñigo, de mucha complejidad, pero te digo, hoy ya está ocurriendo, hoy hay ya iniciativas en el Senado. La primera iniciativa es tratar de colocar a la psilocibina como molécula en una fracción distinta, porque hoy está en una fracción de ser pues Una una droga cosa, ilegal, ¿no? También, droga además. ilegal terrible, ¿no? Entonces, lo primero sería reclasificar como sucedió con la cannabis o está sucediendo con la cannabis, donde reclasificas el CBD, el cannabidiol, el THC no ha logrado ser reclasificado y creo que tiene su razón, ¿no? Pero sí no puedes tú las 1.600 moléculas de la cannabis ponerlas todas en la Mm, parte ilegal cuando claro. muchas que hoy podemos extraer químicamente y podemos usar en pacientes, pues pueden ser de manejo eh, pues preventivo maravilloso, incluso a nivel de aliviar síntomas bastante importante. Entonces, Yo eso es lo que recuerdo está hace ocurriendo. poco te escuché decir que, claro, algo así como ahora lo hablamos, pero a lo mejor un chamán no tiene experiencia con esquizofrenias, bipolaridades, pero yo recuerdo, porque por supuesto no es blanco y negro el tema, cuando yo era pequeño en el colegio, el hermano mayor de un amigo se fue con unos colegas a Latinoamérica, no recuerdo dónde, y creo que tomaron ayahuasca. Pero a uno de los amigos, el chamán le dijo, tú no puedes tomar, a uno de ellos. Y cuando volvieron, pasaron 3 meses y le dio un brote psicótico. Y dije yo, ¿hasta qué punto los chamanes no ven esas neurodivergencias o esos casos donde, que me gustaría que menciones porque me parece importantísimo, que no deberían tomar estas sustancias, estos psicodélicos? Mira, yo creo que hay una sabiduría que otra vez nosotros no podemos ver desde esta parte occidental tradicional. Estamos muy encajonados en ciertos principios del deber ser y de el algoritmo que nos trae este sistema neurotípico, ¿no? Somos un poco Y arrogantes a veces en Occidente, ¿no? sí, ¿no? No, pues así va y así es. Y yo también he tenido la experiencia de chamanes que dicen, no, este no. Y efectivamente, ¿qué ven? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo su evaluación? No es la misma, no es el revisar la sintomatología, hacer los criterios de inclusión, exclusión, tomarle la presión, revisar algunas cosas que sí hacemos en la parte de la medicina o la psiquiatría integrativa o tradicional cuando estamos evaluando iniciar algún tipo de tratamiento. Pero ellos tienen una visión, ellos observan a la gente y son sabios, son médicos, son, sí, tienen este feeling. ¿Cómo lo hacen? Es su ojo, es distinto, Eso no lo ¿no? puedes poner en un libro, ¿no? Y en algunos casos lo pueden identificar. ¿Qué está pasando? Yo te voy a ser también muy honesta. O sea, hoy la psicodelia o el turismo psicodélico también está llevando a que gente muy joven de los pueblos que no tiene pues este don, que no tiene esta capacidad de sostener a otro ser humano, que no tiene este feeling que tienen los chamanes verdaderos, pues quiere entrarle. Y tú ves jovencitos y date
vete a dar una vuelta por lo que hoy hay en chamanismo y te vas a dar cuenta que es gente muy joven, que ya los grandes viejos, sabios, pues ya están cansados, ya no quieren. Hubo un interín entre la generación de los viejos y los adultos, que los adultos pues tuvieron que ir a trabajar para Mm, comer. Y claro. entonces el tema de los chamanes, hay como una década o un par de décadas donde no hay gente chamana adulta. ¿Y quiénes son los que están tomando hoy esta nueva como pues profesión en sus comunidades? Gente, otra vez, te digo, muy joven, que lo que quieren es dinero, que lo que quieren es sacar pues de este turismo psicodélico una buena cantidad de fortuna, porque además anteriormente tú te ibas al pueblo mazateco, al que quieras, a José del Pacífico, y una ceremonia te costaba cuando mucho 600,000 pesos, o sea, era una O cosa, incluso no había una transacción de o no dinero. había, o era yo te doy y tú le dabas algo a la gente del pueblo, o sea, había una transacción, ¿no? Hoy día no, hoy día tú te puedes ir ahí, te puede costar 10,000 pesos, 20,000 pesos ir con el chamán. O sea, son cosas que están ocurriendo que no, otra vez, no nos queremos pelear con nadie, no estamos en contra de nadie, pero está ocurriendo. No generalizamos, no ocurre en todos los lugares y en todos los pueblos indígenas de Latinoamérica, Pero pueden pero ser está ocurriendo, peligrosísimas. peligrosísimas, ¿no? Y claro que hoy sabemos que hay criterios de inclusión y exclusión y hay gente que es un volado, es una ruleta rusa, o sea, es meterle la bala a la pistola y pues darle al gatillo y tú sabes, puede ser que no te pase nada, pero puede ser que desarrolles un cuadro psicótico crónico de por vida que requiera pues un sostenimiento, una contención médica terrible, porque Yo además hoy no hay. tengo clientes que han llegado con ataques de pánico por viajes de ayahuasca, cuando antes no tenían ansiedad. No, y mira, esa es otra cosa, que la gente piensa que porque son plantas, que porque son honguitos, que, ay, Todo es no, eso natural. es de la tierra, es natural, no pasa nada. No, es que yo, al igual que tú, o sea, imagínate los casos que yo veo los que ya se quedaron en el tip, o sea, yo veo los psicóticos que ya no bajaron, yo veo cuadros de ansiedad que no ceden pese a medicación farmacológica sedante, o sea, y que nos llevan meses recuperar a veces ese estado y a veces lamentablemente ya no se recupera. Entonces, sí creo que tenemos que ser como muy cautelosos porque esto yo siempre les digo, se está saliendo de control. O sea, hay gente que, digo, no quiero hablar mal de nadie, pero hay gente que pues tenía cualquier otra profesión y hoy decide ser chamana y decide ser guía y decide llevar a unas casas 40 personas, darles Uf, LSD, darles ayahuasca, darles, ¿no? Y yo no digo que no intenten hacer esa preparación, yo no digo que no tengan sus protocolos, ¿no? Y que lo hagan con buena intención, tampoco lo dudo, pero pues ni son chamanes, ni tienen la capacidad, ni han estado frente a estados de conciencia alterados que permitan que si hay una emergencia, que si hay algo que surge en un grupo de 40 personas, 30 personas, puedan responder no, es adecuadamente, muy ¿me entiendes? fuerte. Hay Entonces, gente que se ha muerto también, claro. Sí, sí, yo tengo anécdotas importantes en ese tema y luego, claro, yo también soy muy pro autonomía psicológica y espiritual. Entonces, ¿hasta qué punto, si un individuo quiere hacer lo que le dé la gana, quién es quién para decirle con quién hacerlo? Es un tema delicadísimo. Pero claro, yo siempre digo que si lo volviera a hacer por primera vez, yo me acuerdo que tomé psilocibina, pero tuve la suerte de encontrarme con dos libros en un curso de Tao, de las prácticas energéticas de Qigong. Había un librero que vendían libros y me encontré con estos dos libros. Este que se llama Botánica Sagrada, de José Luis López Delgado, Enteógenos, llaves al mundo interno. Yo vi la portada y dije, ay, qué maravilla de diseño, ¿esto qué es? Botánica sagrada. Luego vi este que se llama Plantas Maestras, que no se ve por sí, el guía de uso de enteógenos. Y entonces yo agarré este libro y ahora nos cuentas cómo lo defines tú, pero me empezaron a hablar del set y el setting, de los sí, peligros, de cómo hacerlo, cómo no hacerlo. Y había que tener un objetivo para no perderte en el viaje y demás.
Y gracias a estos libros leí esa importancia y luego tomé psilocibina. Pues quizás fui un poco rebelde y lo hice a solas con mi primo en la playa, que no, a lo mejor no debería haberlo hecho y deberíamos haber buscado una persona que estuviera sobria por si nos pasaba algo, pero bueno, fue uno de los viajes más bonitos de mi vida. Yo estaba en un periodo estancado, ya no tenía ansiedad crónica y muy limitante, o sea, estaba bastante bien. Y fue maravilloso, o sea, tuve una experiencia que me abrió a partes de mí que o tenía dormidas desde la infancia o nunca había experimentado. Pero sí, volviendo a lo que estábamos hablando, por ejemplo, el otro día vi, por cierto, enhorabuena por la certificación que te han dado en este instituto. Cuéntanos un poco en qué consiste esa certificación y por qué quisiste sumergirte en ella. Em, Pues mira, por qué la mucho, buscaste y por qué te sí, parece buena? es un instituto que se llama el Instituto de Psiquiatría Integrativa, está en Colorado, está en Denver, y pues yo ya estaba metida en el tema integrativo. Sin embargo, hay certificaciones en psicodélicos en San Francisco, en Nueva York, en John Hopkins, en sumamente caras, inaccesibles para una mexicana, estrato clase mediero bajo. Y pues bueno, solicité una beca en este instituto, yo entraba como grupo LGBT, como grupo de latinos, como grupo BIPOC, ¿no? Y pues me aceptaron, tuve entonces la oportunidad de pagarla. Es una certificación, no recuerdo si son 8 o 9 meses, no es todo el año, pero son la revisión técnica, la revisión también antropológica, una revisión muy social, muy humanista del uso de los, vamos a llamarlos psicodélicos, que hoy están surgiendo como las nuevas medicinas en estados como Estados Unidos, en países como Estados Unidos, en Europa, ¿no? Y empezamos a revisar entonces ketamina, que además es un enteógeno legal prácticamente en todos los países. Lamentablemente hoy en mi país no hay, o sea, el abasto de psicotrópicos en general es muy bajo. Y con el tema del fentanilo, el gobierno ha limitado la importación y exportación de materias primas para poder generar estas sustancias y no hay esta medicina, pero en otros países es muy barata, es accesible, es off-label, es decir, no está la indicación terapéutica para depresión resistente, para estrés postraumático, para ansiedad, pero pues como es legal y pues si tienes a alguien dentro del equipo que es médico, que sustenta una cédula, lo puedes hacer. Eh, pues esta fue una de las primeras moléculas que estudiamos, psilocibina, sin duda. ¿Por qué? Porque también recuerda que la psilocibina ya está siendo sintetizada, ya es GMP, o sea, ya es un producto sintetizado farmacéuticamente, donde tú puedes determinar de forma muy precisa la dosificación, cosa que no sucede con los hongos. Con los hongos tú no sabes. Acuérdate que no solo la psilocibina es el alcaloide que se encuentra en los hongos, hay cientos de alcaloides psicotrópicos, psicodélicos no estudiados, no identificados. Sin embargo, como en la cannabis, hay también como un espectro de, yo le llamo como efecto entourage, efecto séquito, que acompaña el efecto de los hongos. Por eso no es lo mismo consumir un derrumbe que consumir un Moby Dick, que consumir un Mackinac, que consumir, o sea, diferentes cepas de psilocibes tienen cantidades diferentes de psilocibina y otros alcaloides fúngicos. Entonces, en el caso de la investigación, ya la psilocibina se sintetiza y esto te da la posibilidad de tener un fármaco que puedes tú regular y tener la dosificación adecuada y precisa para protocolos de investigación. También estudiamos, por ejemplo, MDMA, que sabes perfecto que incluso hace algunos meses MAPS, que es la institución que se ha encargado de la investigación y de empujar el acceso del MDMA, del molio, del éxtasis a la investigación en la indicación principal de trastorno de estrés postraumático, Está a punto de ya aprobarse, ¿no? le ha dado ya una farmacéutica, digamos como el liderazgo para poder, porque no podía MAPS ir solito No, claro. como MAPS. Entonces esta farmacéutica, que ahora no recuerdo el nombre, pero te la debo después,
le compra o hace como un merge con Maps y ellos son los que están llevando el file al FDA para ser aprobado como medicamento. Y esto, pues bueno, tiene un fast track que sin duda para Estados Unidos es muy importante porque es un país que tiene los niveles más altos de estrés postraumático por pues, sus veteranos, que además para ellos son muy importantes, o sea, es una de las poblaciones que más cuida el gobierno de Estados Unidos, veteranos de guerra, y lo que está sucediendo a nivel de la infancia con los shooters estos, ¿no? Que Los llegan a tiroteos, ¿no? los tiroteos, la violencia tan importante, obviamente el uso de sustancias y el uso de drogas ilícitas que está también tremendo, el uso de opioides a nivel del mercado negro, o sea, Estados Unidos está en una grave crisis de salud mental y consideran que esta droga, esta molécula MDMA, pues puede llegar a ser la respuesta a muchos de estos gaps, ¿no? Entonces, a mí esa certificación, la verdad es que sí me cambió la vida. Número uno, me ha llevado a tener pues relaciones humanas con gente que hoy es mi familia. O sea, yo hoy estoy aquí en Texas con una de mis compañeras del curso, que es la doctora Claudia Chapa, ella es psiquiatra integrativa, experta en adicciones, y tomamos el curso y pues literalmente nos hermanamos, ¿no? Encontrando tantas cosas como en común. Ella es mexicana, regia, vino a Estados Unidos, eh, o sea, viene con su mujer, con su esposa, y bueno, hoy aquí estoy, ¿no? Hoy, como yo te decía al principio de la entrevista, es mi oasis, es como ay, venir a que me apapachen, estar como rica, estar Qué consentida, bueno. y eso me dio la certificación. Gente como Claudia, gente muy distinta de pensamiento, con una visión de la psiquiatría y de la salud mental abismalmente diferente a lo que yo vivo con mis colegas psiquiatras mexicanos, sin querer denostarlos ni menospreciarlos, ¿no? Pero no hay esta visión holística, no hay esta visión más cercana a lo humano, ¿no? Y así como Claudia, pues afortunadamente he conectado con gente en todo el mundo que me ha abierto las puertas, que me ha hablado de sus protocolos, que hemos compartido montones de cosas, que hay gente que va a venir a México a participar de mis talleres. Yo estoy yendo a otros lugares del mundo. En marzo me voy a Sudáfrica. Voy con otro gran amigo y con su esposa que han sido mis compañeros de estas, pues, de este camino con las plantas de poder, ¿no? Y tú sabes que Sudáfrica, pues, es la meca de los psicodélicos. Tienen cactus, tienen plantas, que solamente son endémicas de Sudáfrica y La que ibogaína es de ahí, ¿no? la ibogaína es africana, efectivamente, y es justo uno también como de mis temas pendientes, ¿no? La ibogaína para mí es la planta de poder más poderosa, Ah, sí. y se ha estudiado para déficit de atención y sobre todo para Adicciones adicciones. fuertes, ¿no? Entonces, Heroína y cosas así. cocaína, sí, opiáceos, ¿no? Entonces, em, eso es lo que me dio esta certificación, me dio una visión, sí creo que muy completa, porque te digo, se ve desde la parte técnica de las moléculas, su historia, la antropología, las tradiciones que hay, los pros, los contras, los criterios de inclusión, exclusión, esta parte occidental, esta parte ritual, esta parte ceremonial, o sea, me parece que es una formación muy bien hecha. Yo no conozco la currícula de las demás certificaciones, pero a mí me pareció esta como lo suficientemente completa y orgánica y como eso, muy integral, ¿no? Del tema. Y pues acabé maravillada. O sea, tenías que ir o estar en Denver para cerrar, digamos, tu entrenamiento con una sesión de ketamina. Y fue una Wow. experiencia, te digo, yo no soy muy del uso de sintéticos, a mí las drogas sintéticas en general me caen muy mal. Fue una experiencia y un viaje, que es un viaje cortísimo, un viaje de 45 minutos en comparación de ayahuasca, que son casi 10 horas, ¿no? LSD, que pueden ser 12, psilocibina, que pueden ser 6 a 8, ¿no? Este es un viaje cortitito de 45 minutos, una hora, muy puntual, muy, para mi gusto, un poco robótico, o sea,
muy sintético. Pero a mí, por ejemplo, me tuvieron que despertar, estaba completamente anestesiada, no podía caminar. Y eso me duró un par de días como el reconocimiento de mi cuerpo. O sea, como que tenía que pensar, tengo que caminar, pero ¿cómo se Bueno, camina? O sea, la ketamina es un anestesiante que le dan a los caballos, ¿no? sí, pues es una anestesia, se llama disociativa, justamente hace esto, como que desprende Mm, la parte de la mente como del cuerpo. Y pues se usa muchísimo en veterinaria, se usa mucho en pediatría, curiosamente, porque es muy seguro, o sea, no te da una depresión respiratoria como te lo dan muchos otros anestésicos, ¿no? Entonces, a nivel de efectos secundarios es un poco más segura. Pero, por ejemplo, este fue mi cierre de la certificación, ¿no? Y el set y el setting de lo cual hablabas, creo que para mí fue lo que determinó, pues realmente como que mi viaje. O sea, no fue la ketamina en sí, que incluso te digo, para mí fueron recuperación de 2 días de regresar al mundo. O sea, con una dosis mínima, porque además yo soy muy delgada, soy muy chiquita. Entonces la doctora me vio ahí y me dijo, no, yo creo que te voy a dar menos. Y realmente lo que yo recibí de ketamina intramuscular fue nada. Y te digo, o sea, mi viaje una, fue, fue mi tumba, fue mi celebración de muerte. Yo estaba en una tumba, sentía como estaba yo totalmente metida en un hoyo y yo me iba literalmente deshaciendo, muriendo, y alrededor mío yo lograba observar animales de este mundo, animales de otros mundos, maestros, gente de diferentes universos, como llevándome flores, llevándome cartas, como diciéndome, pues lo hiciste bien, fuiste un buen ser humano, ¿sí? Pero yo estaba muerta, o sea, y era la sensación del morir, de decir, pues si esto es morir, está bien, o sea, creo que está chido, creo que está bueno, ¿no? Despertar de ahí, que me sacaran de la tumba, te digo que eso fue lo terrible. O sea, yo me pude haber quedado en esa tumba y si no llegan las doctoras de la clínica y literal me despiertan y me intentaron dar comida y pues probablemente no sé cuánto más hubiera estado en ese viaje, ¿no? Entonces, eso es también lo interesante de los psicodélicos, no a todo el mundo le va igual, no hay un pronóstico del viaje. Con la propia psilocibina tú puedes tener esta experiencia maravillosa y de éxtasis, como puedes tener una experiencia desgarradora, retadora y aterradora al bueno, mismo la tiempo. historia que cuenta Tim Ferriss, está siendo uno de, al menos para mí, uno de los líderes en este boom que está habiendo las mejores universidades de Estados Unidos. Hace poco Andrew Haberman, que es profesor de Princeton, decía que estaba alucinando que en la revista de la universidad empezaran a hablar de este tema ya. Estaba como antes era tabú. Y Tim Ferriss cuenta abiertamente que hizo un retiro de meditación donde estaba haciendo un ayuno prolongado de varios días y luego tomó psilocibina y tuvo una regresión a su infancia donde había sido abusado sexualmente y menos mal que estaba ahí su profesor de meditación, que no me acuerdo su nombre, es una leyenda en el mundo del mindfulness, y estuvo ahí con él, protegiéndole y apapachándole y diciéndole no te preocupes. Y después de eso, Tim Ferriss comenzó un proceso terapéutico importantísimo y se metió mucho en este mundo. Y antes de que vayamos y culminemos con el protocolo que tú propones, los disclaimers de quién no, quién sí, cómo debe hacerse de la forma más segura, ¿cómo definirías tu set y setting? Bueno, que es parte de eso. Y también, ¿qué experiencias has tenido tú con pacientes que se identifican con trastornos de ansiedad o depresión con este tema de los psicodélicos? Mira, es fácil, el set eres tú mismo, es cómo está, y otra vez, en esta visión integrativa o integral, cómo está tu mente, tu cuerpo y tu espíritu para poder enfrentar esa experiencia donde la conciencia se va a transformar, donde los sentidos se van a abrir, donde vas a estar en un universo que no es que no es el de esta tierra. Y esa preparación del cuerpo, yo siempre les digo a los pacientes, no hay que tomar psicodélicos en crisis, no hay que tomar psicodélicos cuando peor estás, no hay que tomar psicodélicos cuando más angustiado estés, cuando hayas perdido algo o alguien. O sea, ese es el set como más vulnerable al que
tú puedes exponer a un ser humano frente a estas moléculas. ¿Cuándo se debe de hacer? Yo no te digo que hay un ideal o un 100%, porque pues nunca vamos a llegar a ese 100%, siempre nos va a faltar un poquito, pero sí estar muy claro de cuál es mi intención de trabajo, para qué lo quiero, qué quiero enfrentar, qué me gustaría preguntar y ver, y cuál va a ser mi camino de trabajo terapéutico con estas moléculas, cómo estoy físicamente. Ahí creo que hay algo donde vamos a empezar a tratar el tema de inclusión-exclusión. Si un paciente llega con problemas cardiovasculares o cardiometabólicos, eh, todas las moléculas serotoninérgicas como mescalina, que es la del peyote, DMT, que es la ayahuasca, psilocibina, LSD, pues pueden llegar a incrementar la frecuencia cardíaca por arriba del 30-40%. Si un paciente ya viene con una arritmia, viene con un problema de angina de pecho, viene ya, o sea, con una hipertensión no controlada, puedes llevarlos a la muerte. O sea, O no, incluso con historial familiar, ¿no? No. exacto, o sea, entonces la gente que llega y que, oye, ¿cómo estás? Te hiciste estudios, pero ay, ¿para qué? Si esto es una hierbita, o sea, esto es bueno, esto es de la tierra. Pues sí, pero no juegues con fuego, o sea, si ya traes historial de hipertensión, ya traes historial de arritmia, estás tomando medicamento, no estás siendo como muy adherente a tus tratamientos cardiometabólicos, no, es mejor primero tomar eso, revisar cómo está y que estés bien, estés estable, estés seguro que vas a enfrentar este reto cardiometabólico al que te va a someter la sustancia. O sea, de otra manera es meterte a correr un maratón cuando nunca has corrido ni 5 kilómetros. O sea, te vas a Exacto. morir, ¿no? Y la gente pues llega apaleada. Incluso hay gente que no tiene esta condición médica para poder lidiar con las moléculas y acaba de verdad al otro día, pero barrida, trapeada y sacudida. Entonces, esa es la primera cosa en cuanto al set. El set eres tú, la persona, cómo está tu mente en ese momento, qué tanto has comido. Por ejemplo, hay psicodélicos que sí requieren una dieta muy puntual, muy precisa. Hay otros que no tanto, ¿no? LSD, psilocibina, por ejemplo, son un poco más flexibles, pero también es usar, pues, como la razón de, pues, no te vas a echar todos los tóxicos y toda la basura comestible que te encuentres, pues días antes de la toma, días antes de la experiencia, te va a ir mal. O sea, pero es un tema como de sentido común, Íñigo. O sea, como, ¿no? O no vas a estar entrándole al chupe y al alcohol y al cigarrito, a todo, y a la cafeína, a todo. O sea, pues bueno, si ya traes una adicción al tabaco, por ejemplo, está bien, porque retirar el tabaco es complicado, es difícil. De hecho, es una de las cosas por las cuales la gente va a las ceremonias. Yo quiero dejar de fumar. Y hay un buen porcentaje de personas que lo logran después de una ceremonia, ¿no? ¿Cómo? Con la intención. ¿Cómo? Con la narrativa de lo quiero dejar. No esas personas de, no, a mí me soy feliz con mi tabaco y no me estés Sí, estaba en fregando. una fiesta, me dieron psilocibina y mira, me curé del tabaquismo. No, 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 no. no, eso es absurdo y no es verdad, pero sí la gente que llega con la intención, con el trabajo puntualmente para dejar esas sustancias, lo logra hacer. Pero ese dietar también es importante, el mantener tu cuerpo como en paz, el no estar expuesto a situaciones mentalmente que sean de riesgo, a no estar en una situación muy complicada. Eso, o sea, no ir después de una cirugía. Ha habido pacientes míos que, no, yo ya estoy perfecto, pero me acabo de hacer tal proceso quirúrgico. No, o sea, acuérdense que también estas moléculas se han estudiado. Hoy día el target terapéutico es la cabeza, es el cerebro, es ese órgano, pero hoy también sabemos, Íñigo, que estas moléculas tienen un potencial en el sistema inmunológico, en el sistema cardiovascular, en el sistema de la insulina, en el sistema metabólico. O sea, no puedes menospreciar que hay algo más, que no solamente es el target de la serotonina en la cabeza, porque eso también es absolutamente absurdo. Entonces, hay personas que han llegado y no se cuidan y 3 días después están con COVID en la casa o están con una infección del estómago espantosa porque el sistema inmunológico, o sea, estás muy vulnerable, ¿no? Yo siempre les digo a mis pacientes, están en un proceso posquirúrgico. O sea, lo que sucedió después de la experiencia psicodélica es un proceso posquirúrgico. No es esta
posquirúrgico de ver la herida y ver la cicatriz, pero es más o menos igual. Y entonces el cuidado es igual. Los primeros 15 días, 40 días, es lo mismo. Y esto te va a dar la probabilidad de que este proceso de neuroplasticidad, que es volver a repoblar la sinapsis, volver a darle cabida a nuevas neuronas, volver a intentar caminos diferentes de procesamiento, de emoción, de acción, pues te den realmente la probabilidad de cambiar tu estatus mental, ¿no? De otra manera, pues la pasaste chido, la pasaste bonito, estuvo poca madre, como decimos aquí, pero pues terapéuticamente no va a pasar nada. Y el setting es quién lleva a cabo, quién lidera, quién es el sitter, en quién tú vas a confiar tu estado alterado de conciencia. Uno de los problemas más graves que existen hoy día con este tipo de experiencias es el abuso sexual. ¿Por qué? Pues porque, claro, la gente se enamora del sitter, quiere ir, quiere... ¿no? Y claro, hay muchos chamanes, pseudo chamanes, guías, que en este estado de conciencia se han aprovechado y la cantidad de abusos sexuales que ha habido en estados alterados de conciencia es muy alto, ¿no? Y O tú dices, palizas ¿cómo, incluso. Carmen? Sí, o sea, ¿cómo es posible que eso suceda en un estado y con una gente a la que tú le confiaste tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, tu alma, tu corazón, tu mente? O sea, pues sí, sí pasa, ¿no? Y lamentablemente son historias que leemos y sabemos de primera mano, que no nos estamos inventando, que ha habido denuncias incluso legales, historias de mucha gente que ha sido abusada en estos estados, ¿no? Entonces, ese es el primer riesgo. Entonces, saber con quién lo vas a hacer, quién es esta cuata, qué estudió. O sea, yo siempre les digo, mira, no juzgues, pero tú ten por lo menos la inteligencia de saber, ¿y quién es Íñigo? ¿Y qué? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Y qué estudió? ¿Y quién? O sea, ¿qué hay detrás de esa persona ¿Qué que me opiniones va a hay de él ahí sostener? en internet? Porque Sí. yo no sé si esto será verdad, pero el doctor Octavio Rettig, mexicano, yo tomé 5-meo-DMT con él en Sonora y es curioso porque mi historia con el 5-meo-DMT, yo estaba aquí viviendo en México y estaba feliz en una época muy buena, pero sentía, había algo que me sentía muy estancado en mi desarrollo personal y decidí hacer este viaje y lo tomé con él. La verdad es que lo tomé, yo había leído bastante porque me gusta prepararme, leer a fondo, y yo todos los testimonios que había leído de personas, de haber experimentado la conciencia de unidad, de haberse dado cuenta de que Dios es real y que todos somos Dios y que todo eso, ¿no? Que hablan básicamente de lo mismo, la conciencia de unidad y de que te das cuenta de Dios. Yo lo tomé y me quedé inconsciente. Vamos, al principio sentí un temblor y de repente me apagué, por llamarlo de alguna manera, y me desperté. Cuando me desperté sentía el pecho súper congestionado, supongo porque el ritmo cardíaco, como decías, me había incrementado mucho. Y lo único que pensé es, yo esto no quiero más. No me acordaba de nada, ¿no? Yo no quiero volver a hacerlo. Y él me dijo, sí, sí, otra vez, otra vez. Y yo, seguro, seguro, sí, sí, sí. Y lo volví a hacer, me volví a quedar inconsciente, no experimenté nada de eso de lo que hablaba todo el mundo y me volví a despertar y dije, ya, ni de coña, o sea, no me vuelvas a dar, no quiero más esto. Y habíamos otras tres personas. Yo en principio lo quería hacer a solas con él, pero bueno, había otras tres personas, ahí lo hicimos en un desierto de Sonora y luego, posteriormente, leí por internet que había habido casos en los que él era muy agresivo con las personas al darles la medicina y que a algunos incluso les habían pegado. Luego muchas personas le defendieron y no sé, no sé qué onda con eso, pero me pareció importantísimo. Luego yo me quedé bien. Las semanas posteriores tuve algún insight no sé si fue porque estaba empezando ya a intimar con mi mujer Diana y ella me estaba dando mucha paz, o fue esta medicina, o fue las dos, pero los meses después como que se me quedó un pozo de paz. No sé qué fue. Eh, pero me parece importantísimo que menciones eso porque ya si quieres, yendo, aunque lo has mencionado,
¿Cuáles son las señales que tú verías para saber si una persona puede ser un setter, un guía de calidad, seguro, compasivo, humano, que te vaya a proteger y que tenga además las herramientas no solo logísticas, sino clínicas, psicológicas para navegar eso, para guiarte antes, durante y después? Yo creo que hay tres cosas que yo siempre le digo a la gente. Número uno es tu intuición. O sea, el ser humano es muy intuitivo y tienes que confiar. No te vayas por el anuncio, no te vayas por la moda, no te vayas por lo, lo, lo que el grupo, la masa dice que es ese ser, esa persona. Lamentablemente vemos hoy un crecimiento de influencers, coaches, guías, Uf. que son más eso, son influencers, ¿no? Es gente que habla muy bien, gente que es muy charm, gente que pues es chingón en lo que hace como comunicador, pero no es un profesional, no es una persona que sepa realmente de esto. Y yo creo que el poder tener una entrevista con esa persona uno a uno, así como lo estamos haciendo tú y yo, y si se puede, y de preferencia que sea face to face, o sea, que lo Presencial. vibres, que lo conozcas, que lo huelas, que sepas quién es esa persona que se va a hacer cargo de tu psique en un estado absolutamente vulnerable. O sea, yo es lo que les digo a mis pacientes. ¿En quién confiarías estando tú encuerado? O sea, te voy a quitar los calzones, te voy a quitar la camisa y vas a estar con los brazos abiertos y las piernas abiertas. ¿En quién confiarías? O sea, esa es la primera pregunta que yo te diría. Así de vulnerable estás. Pero no es una vulnerabilidad del cuerpo, es una vulnerabilidad espiritual y de mente, lo cual es todavía más grave a Bueno, estar y en de cuerpo calzón también. y O en sea, cuero. Y no bueno, solo y de claro, cuerpo, sino de psique y y, de espíritu, claro. y te estoy hablando de algo que además está ocurriendo y que es este tema del abuso sexual en estos entornos, ¿no? Entonces, ese es el número uno. Confía en tu intuición, pero huele a la persona, pero siente a la persona, entrevista a la persona y si hay cosas que no te hacen sentido, no van contigo, no está dentro de también de tu bagaje espiritual. Hay gente que te va a hablar, no sé, te voy a decir una estupidez, pero de ovnis y de astronautas y de gente de otro planeta. Y eso no comulgas tú con esas ideas, pues no vayas, o sea, no va a pasar algo bueno ahí, ¿me entiendes? O sea, tiene que ser gente que comulgue con tu pensamiento, que comulgue con tu misticismo, lo tengas o no, ¿ok? Número dos, sí averigua quién chingados es esa persona, o sea, qué estudió, cuántos años lleva trabajando con grupos, de dónde viene su historia, así como tú y yo estamos haciendo esto y hoy saben quién es Carmen Amezcua y de dónde viene y qué pasó cuando era niña y de verdad, o sea, averigüen, hoy el internet tiene esa ventaja y desventaja de encuerar a la persona y decir, no, esta vieja tiene además demandas, ya la metieron al bote, o sea, ya se le murieron dos pacientes, porque además el internet te lo dice todo, ¿no? Esta persona es comunicadora, no es médico, se dice médico, no tiene ni cédula, o sea, hay muchas cosas que uno tiene que ver con el sentido común y dos, que sí tenemos la responsabilidad nosotros que vamos a ir a poner nuestras nalgas, nuestro corazón, nuestra cabeza al desnudo, pues poder averiguar con quién vamos. Entonces, que la experiencia sea real, que estas personas hayan estudiado realmente, porque hay muchos que te generan historias. No, yo me fui al Tíbet y ahí en el Tíbet conocí a un maestro, ni sabes, o sea, suena increíble su historia, poca madre, o sea, se dicen nombres medicinas, se dicen mujeres medicinas, se dicen, ¿no? Chamanes brujos, pero te das cuenta que no es real, o sea, que todo eso es una historia inventada, ¿no? Entonces, número dos, conoce muy bien quiénes son tus sitters, quiénes son los guías. Eh, yo también les digo, a mí llegar a un grupo donde hay más de 40 personas, o sea, yo les recomiendo, estas son medicinas, claro, son medicinas de comunidad, son medicinas, a mí me gusta muchísimo más hacer grupos pequeños donde además la integración del otro, lo que el otro dice, puede llegar a ser tu medicina, más que el viaje. O sea, si en esta historia tuya hubieras compartido con los demás, si tú hubieras escuchado a los demás y tú te hubieras quedado como con su medicina, yo te aseguro que eso para ti hubiera sido un viaje completamente diferente, ¿no? Entonces, pero estos entornos en donde son
40, 50, 100. Yo he tenido gente que ha llegado de retiros de 100 personas, o sea, con 3, 4 sitters o 10 sitters, que son los Wow. cuidadores, pero que esos sitters no son nada, o sea, no Sí, tienen es ni el idea, nada primo más de van por a ver ahí. Oye, vente a ayudarme a cuidar a porque estos. está chido y están en la playa o están en el bosque o está chingón. Y entonces llegan a cuidar y es gente que no tiene ni idea, o sea, ¿no? Y pues es el grupito de los pseudo chamanes, chamanes o guías, ¿no? Y de repente pues se meten en unos problemones médicos, porque pues ¿qué haces cuando se le sube la presión a alguien y están en 160? ¿Qué haces cuando está en una crisis psicótica y no lo puedes controlar? Y tienes la playa ahí, el güey ya se te fue a meter a la playa y ya se quiere meter hasta el fondo Y de la pesa playa 40 kilos más que tú. y yo peso 43 y el otro pesa 80, o sea, a ver, ¿no? Entonces, que el entorno sea un entorno seguro, yo siempre les digo que sea un lugar cerrado, de preferencia que esté contenido, la naturaleza es muy importante para mí, yo por eso las experiencias psicodélicas en la ciudad, con el ruido de la ciudad, con el entorno citadino, puede llegar a ser un viaje sototote, pero nefasto, ¿eh? O sea, y cuando tú despiertas y te ves ahí en medio de la ciudad, ha sido una de las experiencias que pues me han contado también los pacientes más difíciles, ¿no? Entonces a mí el trabajo en la naturaleza, en un sitio contenido, en un lugar bonito, donde tú puedas como estar seguro de que te cobijan las montañas, el bosque, la naturaleza, pero pues no tienes el mar ahí, no tienes, ¿no? O sea, un abismo, una Coches cascada pasando. Bueno, de donde imagínate que puedas. lo haces en Ciudad de México y hay un temblor. O sea, bueno. Fíjate que yo alguna vez estuve en una experiencia en un cuarto piso en La Condesa y yo estaba de sitter, yo estaba cuidando, yo, imagínate que ese es mi trauma mayor, o sea, por supuesto que no pude, o sea, no pude yo estar en paz, o sea, no pude yo como No, además en la Condesa, que es relajarme. más vulnerable en los temblores. La Condesa y Roma, o sea, Yo es... decía, Dios mío, ¿no? O sea, y claro, fue la última vez que lo hice, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque primero, además, tú como cuidador tienes que estar al 100, tienes que estar tranquilo, tienes que sostener esa energía, tienes que estar ayudando a los otros, ¿no? El tema también del touch, del tocar, tienes que consentir tú como paciente. ¿Qué quieres, Íñigo? Si te sientes mal, te puedo tocar la cabeza, puedo tocar tus manos, puedo tocar tu pecho, tu cuello, tu espalda. O sea, no voy a tocar tus partes íntimas, no voy a tocar lo que tú me digas, pero tenemos que consentirlo. Si tú me dices, Carmen, no me toques, no te puedo tocar. O sea, y hay incluso en Estados Unidos se firma un papel como de Íñigo está consintiendo que este va a ser el acercamiento y el approach. Si él te dijo que no lo puedes tocar, aunque él esté gritando en ese momento que lo toques, no lo puedes tocar. O sea, mm, entonces son cositas, como te digo, de fine tuning que son básicas y fundamentales. Y vamos en el punto 2, te voy a decir el punto 3, que es también el entender el conocimiento que cada uno de esos aparentes líderes, healers, médicos, chamanes, coaches, como les quieras decir, tienen de la medicina. O sea, hay unos que son muy empíricos, o sea, son psiconautas y pues, han tomado, yo les llamo los metodistas, ¿no? O sea, se han metido de todo. Y entonces, pues saben un chorro, pero pues de sus propias experiencias. Y tu experiencia, perdón, pero no es no una vale. experiencia que aplique para todos los demás. Tú tienes que basarte en lo que ha escrito la gente. O sea, y no quiere decir que yo, otra vez, es que Carmen, tú me estás diciendo es que no confíe en los protocolos. No, es que hay que tener la visión de leer todo. Y con eso que tú tienes en la mano, decir con qué me quedo, qué me hace sentido, qué no me gusta, qué sí. ¿No? Y hay mucha gente que, como esto ha sido algo ilegal y ha estado underground, pues ha escrito mucho, pero ha publicado y tú no sabes si esto es real, no es real, es novela, no es novela, fue cierto, le pasó, no le pasó, ¿no? Pero a partir de esos conocimientos de cada molécula, ¿eh? No es lo mismo, y te lo digo yo hoy, no es lo mismo saber de ibogaina que saber de LSD, que saber de No, psilocibina, que claro. saber de mescalina, que saber Son mundos de DMO, completamente diferentes. completamente distintos. Cada viaje, cada interacción farmacológica, cada insight, o sea, es absolutamente diferente la molécula, ¿no? Entonces, no lo conoces, no te metas con esa persona. Si Sí, no no. encuentras tú en el rompecabezas y el algoritmo de Internet que este güey o esta vieja saben de lo que están hablando, por favor no lo hagas ahí.
No lo hagas porque te estás metiendo la boca al lobo con un wannabe, con una persona que dice ser y que se ve muy buena onda y que puede ser muy chida, pero te va a meter en un riesgo si tú eres un vulnerable. O sea, ¿y cómo sabemos si soy un vulnerable? Pues este cuate o esta chava tendría que decírtelo, tendría que hacer una evaluación y decirte, estás listo, el set está listo y el setting es este y está ideal para ti, ¿no? Entonces, creo que es complejo por otra vez, porque tampoco vamos a minimizar a todos aquellos seres eh, que nacieron con este don Ujú. de estar y ser para el otro y ser realmente un chamán. O sea, sí hay chamanes natos, sí hay healers natos, yo no digo que no, pero creo que buscar esta combinación hoy día de gente que eso le abone un conocimiento, que tenga realmente la capacidad de tener la mente abierta y en todos lados, que pueda ayudarte si hay una crisis, que pueda apagar el fuego si la crisis pues, se sale de control, ¿no? De verdad es fundamental. Es tu vida, es tu cabeza, es tu mente, es tu futuro lo que estás Sí, poniendo en manos ahí. sí, y al mismo tiempo, en todo momento, hacerte responsable, eh, volviendo a la autonomía psicológica, espiritual. Incluso hacer este tipo de protocolos también si vas a ir con un psiquiatra a tomar psicofármacos. O sea, mucha gente veo que llega, me ha mandado esto, vale, ya me lo tomo, ya está y no miro nada. Entonces, que cada uno se haga responsable de su camino y sea consecuente con todo lo que puede pasar o puede que no pase. Me parece importantísimo también, o sea, como dices tú, ser un participante activo, investigar en el antes, en el durante y en el después y de las posibles consecuencias, con quién estás, con quién no, porque es un tema muy potente. Sí. Y mira, hablando ahorita, y lo mencionaste, y sí quiero que no se nos vaya ese tema, pero es la gente que ya está con medicación, que ya está en un tratamiento psiquiátrico jurásico tradicional o como le quieras llamar, ¿no? Y que lleva muchos años, porque además ese es el problema de esta psiquiatría jurásica, que cronifica los tratamientos. O sea, que un paciente que tiene depresión o ansiedad lleva 15 años tratado con lo mismo, ¿no? Y no ha hecho ningún otro cambio más que tomarse sus pastillas y Y el sobrevive, médico porque no le ha mencionado si había un fin o un tiempo de tomarlo, tómatelo y no, ya está. ¿estás bien? Síguele. Y medio tienen ahí sus crisis y le suben la medicación y luego medio se la bajan o se la dejan otra vez arriba y así se vuelven a cronificar otros 3 4 años y así nos vamos, ¿no? Efectos secundarios de los medicamentos, podemos hablar otras 2 horas de ellos, o sea, efectos metabólicos, resistencia a la insulina, síndrome metabólico, que nadie le cuenta a un paciente con depresión que le va a pasar eso con un antidepresivo. Y es gente que no puede bajar de peso, que está totalmente dormida, sedada, pues no puede hacer ejercicio, no puede cambiar sus hábitos, pero porque el medicamento no se lo permite tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con medicamentos psicotrópicos o medicamentos psiquiátricos y psicodélicos? No se llevan, o sea, no se llevan porque el cerebro necesita los receptores, aparentemente, que es lo que sabemos, o sea, la ciencia hoy hasta ahí nos ha llevado, que estas moléculas psicodélicas vienen como a apalancarse sobre receptores 5-HT2, que son receptores serotoninérgicos, por eso hoy sabemos que hay moléculas psicodélicas más pegadas a ese receptor de serotonina, hay otras más dopaminérgicas, hay otras que actúan sobre el receptor GABA, como el MDMA, ¿no? Entonces, el cerebro necesita estar libre para poder realmente tener un viaje, una experiencia psicodélica como tal. Entonces, aquellas personas que llevan 15 años con benzodiazepinas, con antidepresivos y quieren entrar a una experiencia, pues los efectos pueden ser o nulos o no entrar, o entrar en un viaje que sea muy conflictivo, muy retador y muy molesto somáticamente, ¿no? Puede haber muchos efectos secundarios, náusea, vómito, diarrea, dolor de cabeza, no la van a pasar bien. Entonces, la preparación de llegar a uno de estas experiencias, cuando uno toma medicamentos, se tiene que hacer por meses atrás. O sea, cómo voy destetando el medicamento, cómo te vas sintiendo, cómo vamos incrementando algunas otras hierbas, a lo mejor ansiolíticas, que no irrumpan con el tratamiento que se va a hacer con el psicodélico. ¿Hasta dónde y cuánto puedes llevar? Hay pacientes que no pueden dejar la medicación porque entran en abstinencia. Claro. Entonces no te aguantan ni 2 días sin medicamento, cosa que es necesaria. O sea, si tú vas a hacer un viaje psicodélico y entras con fármaco, no la vas a pasar bien o no va a pasar nada. Si tú por lo menos
quitas el medicamento 48 horas antes, la probabilidad de que ocurra algo diferente y que pueda hacer efecto el psicodélico es más alta. No quiere decir que o sea, que sea un check y que va a suceder, pero la probabilidad es más alta. Entonces, poder acompañar a esas personas, o sea, de forma profesional, cuidadosamente y sin meterlos en una bronca clínica, médica, es importantísimo. Y la gente no sabe. Y la gente entonces, ¿qué te digo? No tiene este conocimiento médico, pues tú vente. Yo Uf, necesito llenar el grupo de 40, yo necesito vender, que además ese claro. es otro tema que también me gustaría comentarles a los que nos escuchan y nos ven. O sea, hoy día esta medicina se está convirtiendo en algo inaccesible. O sea, no sé cuánto valga en España, en Estados Unidos, ni siquiera te digo los montos porque son absurdos. O sea, te estoy hablando de arriba de 2.500, $3.000, una sesión, horas que vas a tu casa, porque tú sabes que además aquí así es la cosa, ¿no? Y en México, en Latinoamérica, son sesiones que hoy cuestan un dineral. Entonces, y entre más caro y mejor sea el influencer, pues más te la dejan ir con el No, claro. costo, Incluso hay ¿no? sectas en España, hay sectas de ayahuasca que tienen a la gente arruinada completamente. Y, para marcharnos, que nos queda ya muy poquito tiempo, ya que hemos visto toda la parte oscura, los disclaimers, cómo hacerlo, cómo no hacerlo, quedémonos también con algunas de las historias bonitas que has vivido con pacientes, con esta medicina psicodélica. No, tengo demasiadas anécdotas que contarte, son cientos de seres humanos los que han buscado estas alternativas. Recuérdate que 30% de las personas que sufren alguna enfermedad mental no van a responder a los medicamentos que hoy la ciencia o la medicina tiene. 30% es mucha gente sufriendo, viviendo una vida de infierno, que han llegado a pues, buscar esta nueva alternativa por una necesidad médica que no se ha cubierto. Y yo te puedo contar muchas historias, pero creo que te puedo contar tres en particular de tres diferentes patologías, o sea, una depresión resistente, una mujer, 45 años, 15 años de haber tomado antidepresivo, ansiolíticos, inició conmigo 6 meses antes de la experiencia y de ella tomar la decisión. Iniciamos un destete de estos medicamentos, incluimos un protocolo integrativo con cambios nutricionales, cambios en el estilo de vida, uso de adaptógenos, uso de otras hierbas para bajar la ansiedad y ayudar a la depresión, ¿no? Y todos estos cambios pues fueron ayudando a restar medicamento que había sido mucho por muchos años y que le había también generado un síndrome metabólico importante. Ella llega a la experiencia con psilocibina y pues tiene cerca de 2 años únicamente con un tratamiento nutricional, suplementación, adaptógenos, un estilo de vida muy cuidado, porque también es cierto, y creo que alguna vez yo te lo dije, somos personas poco de hueva, muy aburridos, una agenda muy de cuidado, tenemos que comer cuidadosamente, yo no me puedo desvelar, Sí, necesitamos un consumo alcohol extra frente al poquito. resto de la gente. Entonces, pues somos aburridos, a mí me vale madres, o sea, yo soy muy feliz siendo aburrida, este, y la verdad es que mi corazón y mi alma están tranquilos y yo comparo mi vida de no aburrida con la que tengo ahora y, o sea, jamás diría nuevamente que sí a la otra vida que tenía, pero esa historia en particular, o sea, de una mujer que ha transformado su vida, que hoy es otra, que su cara es otra, su semblante, su sonrisa, su paz, y que está recuperando su cuerpo, que además también, o sea, estamos viviendo más de 100 años, amigo. O sea, estamos ya en un mundo que nos está dando una longevidad absurda, porque yo digo, mames, ¿qué voy a hacer a los 90? O sea, si apenas voy a cumplir 49, me queda la mitad, no mames, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y pues vamos a vivir probablemente hasta 100 años o más. Hace poco me invitó una paciente a su cumpleaños 110, ¿no? Wow. Y cuando fue conmigo fue cuando tenía 100 y su preocupación mayor eran sus hijos huevones de 80 que pues le seguían pidiendo dinero a la señora de 100. O sea, entonces, pues ese es un poco el futuro que nos espera a nosotros y si yo puedo recuperarle la salud física,
mental y espiritual a un ser humano de 40 años, lo voy a hacer, ¿me entiendes? Entonces, pues bueno, creo que es una de las historias. Otra de las historias más lindas es un paciente con déficit de atención y hiperactividad, un insomnio crónico terrible, eh, sí, una autoestima bajísima, ¿no? Y también, o sea, la preparación nos llevó cerca de 6 meses, ¿no? ¿Por qué? Porque los estimulantes, porque pues obviamente no dormía nada, cómo íbamos a recuperar eso. El protocolo de preparación fue intenso, pero llegó bastante bien preparado a la ceremonia y lleva también más de un año, o sea, sin tomar estimulantes, toma otro tipo de estimulantes adaptógenos, su dieta pues está libre de gluten, libre de lácteos, o sea, es una dieta bastante más estricta, pero le da una posibilidad de concentración, de foco de creatividad totalmente distinta. Ha estado con protocolos de microdosificación también, con psilocibina, que ese es otro tema que si quieres luego abordamos, pero esto le ha permitido a él estar libre de esos fármacos, ser un cuate gordísimo, con una obesidad importante pues por lo mismo, por los fármacos, por la parálisis que le provocaban los fármacos, ¿no? Y bueno, ese es otro de los casos que yo pues más contenta cuento, porque pues el TDA también yo lo vivo con mi hijo, yo lo vivo conmigo, o sea, es algo que el resultado cuesta mucho trabajo, o sea, la distracción, pierdes, te da hueva algo muy rápido, pierdes motivación muy pronto, eh, o sea, necesitas encontrar la dopamina en algo y entonces la dopamina Hoy en barata la día, además, encuentras. es tan fácil, tan instantáneo. Dímelo a mí, si es que llevo luchando desde la infancia y he mejorado muchísimo gracias a todo esto que estás mencionando. Es importantísimo, sí, sí. ¿Y la tercera historia? Que no se nos Y la olvide. tercera, y te la voy a contar porque también creo que hay un mito alrededor de eso, es el caso de una paciente terminal que yo acompañé en sus últimos días de vida con una experiencia de estas y fue fenomenal. Una paciente con cáncer de mama, se hizo una celebración de familia hermosísima, donde hubo flores, hubo cánticos, llevamos al mariachi, y después se realizó la experiencia con ella. Ella fallece 5 días después, pero esos 5 días después, con una paz, con un aplomo, con un soltar la vida, que es uno de las cosas más bonitas que a mí me gusta y te lo digo de forma muy personal, o sea, si yo quisiera llevar mi práctica hacia algún lugar sería eso, los cuidados paliativos, los cuidados de pacientes ya terminales, ayudarles a morir en paz, a encontrar el por qué fue su vida o para qué se dio su vida, y ponerse en paz con todo aquello que hicieron y que dejaron de hacer, ¿no? Es una de las cosas más hermosas. He tenido la oportunidad de acompañar a varias personas en sus últimos días de vida con estas moléculas y ha sido hermoso, o sea, bellísimo. eh, la sonrisa que tienen, el ver su cuerpo sin dolor, sin miedo, o sea, soltando, sabiendo que lo que venga va a ser maravilloso. O sea, creo que son las tres historias que están en mi corazón y que me dicen pues, que pues voy por el camino correcto, que hay que empujar para que la gente se realmente tome conciencia del valor y de la delicadeza y de lo difícil y lo detallado que requiere el trabajar con estas sustancias, porque te llevan a estados que necesitan realmente que la persona esté bien documentada, que esté bien trabajada espiritualmente. Yo no te digo que soy un gurú, pero el trabajo que yo he hecho conmigo a nivel espiritual ha sido muy fuerte, o sea, he sacrificado muchas cosas, he perdido muchas cosas, te digo, soy una persona de hueva, soy una persona aburrida, pero tengo un trabajo espiritual muy profundo, muy doloroso también, ¿no? Entonces, creo que esa empatía, ese saber de dónde viene este trabajo, lo que cuesta este trabajo, o sea, el haber dejado muchas cosas de esa dopamina barata que nos encanta a nosotros y que nos mama y que la disfrutamos tanto y que nos puede llevar a lugares tan oscuros, y abandonarla conscientemente no es fácil. Entonces, creo yo que con esos tres casos te podría yo decir que cierro como siempre mi corazón diciendo, ok, si esas personas hoy están como están y están donde están y se fueron de la manera en la que se fueron, creo que vale la pena, ¿no? Entonces,
Y ahí está, un poco mi camino es por eso estoy hoy contigo hablando todas estas horas, dedicándole el tiempo para pues, que las personas que nos escuchen desde esta perspectiva un poco más seria, más profesional, menos a la ligera, más informada, y que puedan realmente sumarse profesionales a estas filas y por otro lado que más gente de a pie pues, pueda estar realmente capacitada para tomar decisiones de salud no tan a la ligera y no tan influenciados por quién es el más famoso y cuántos followers tiene y si está de moda, porque tristemente eso es lo que me está llevando a mis pacientes jodidos por la experiencia y no lo contrario. Ya. ¿Me entiendes? Pues Carmen, muchísimas gracias por tu valentía, por tu honestidad. O sea, eres una persona maravillosa. Te agradezco mucho tu experiencia y tu energía y, por supuesto, tu tiempo hoy. Ya hablaremos más adelante de adaptógenos y otras cosas, pero nada, un placer compartir este tiempo contigo. Y a todos los que nos escucháis, aquí debajo en la descripción, ya sea en Spotify o en YouTube o donde sea, os dejo todos los enlaces para que podáis visitar a Carmen en sus redes y en su página web. Y nada, nos vemos pronto cuando vuelvas a la ciudad. Carmen, un Claro que abrazo sí, enorme amigo. y muchísimas gracias. Gracias a ti y todo mi cariño, mi corazón para todos los que nos escuchan y pues a transformar este mundo que nos necesita mucho. Entonces, transformándote, transformas también tu universo y de verdad que lo necesitamos. Así es que gracias por este espacio. Les mando un abrazo y nos vemos pronto. Gracias, Carmen. Chao, chao.